¿No grabó? Sí, grabo. Gloria a Dios. Sí. Estamos bien. Ok, así que ahora vamos rapidito a hablar de la magnitud del pecado en los próximos 15 minutos. La magnitud tiene dos dimensiones. Una es su extensión y la otra es la intensidad. La extensión es cuánta gente son pecadores, ¿ves? Y entonces hay gente, ¿verdad? Eso parece que es tan obvio a la mayoría de la gente, pero como quiera hay gente que lo niega. Alguna gente piensa que no todos somos pecadores, ¿verdad? Pero hay muchas maneras, bueno, y hay gente que no piensa que ellos son pecadores, ese es el problema. Uno se va a visitación, ¿verdad? Y otra vez. La gente está, ¿verdad?, huida de la realidad. Yo me recuerdo hace poco, estaba hablando con un señor que él básicamente decía, él era bueno, la razón que hacía cosas que externamente parecían malas era porque otra gente le hacía cosas malas a él y entonces él tenía que reaccionar a eso, ¿verdad? Porque si no, pues entonces venía y le sacaban ventaja y echándole culpa a todos los demás, pero él era bueno. Pero, ¿verdad? Todo el mundo es pecador y la Biblia tiene varias líneas de evidencia. Comienza, ¿verdad? Que tenemos que, ¿verdad? Adán y Eva ambos pecaron, ¿verdad? Eso lo hemos leído varias veces. Y en ese momento, habían dos personas, ambos eran pecadores, toda la humanidad era pecadora. Mucho más adelante, David, ¿verdad? Dijo, he aquí en maldad he sido formada, en pecado me concibió mi madre. Ahí lo que le está diciendo es que pecado produce pecado, pecadores producen pecadores, todo se reproduce según su género. Si nuestros padres fueron pecadores, también nosotros lo seremos, ¿verdad? Porque la cosa es que si nosotros nacemos, ¿verdad?, estamos muertos espiritualmente, producimos hijos que también están muertos espiritualmente, y así como se hereda, ¿verdad? Esa... Porque yo no... después, o sea, no vamos a llegar a lo del pecado original, pero como yo pienso que eso ocurre, no es que nosotros heredamos bueno, hay un sentido en que heredamos la culpa del pecado de Adán porque estamos conectados, igual que heredamos los beneficios de Noé, por ejemplo, que, ¿verdad?, nosotros nacemos porque Noé fue fiel. Pero también lo que yo creo que pasa es que nosotros heredamos la muerte, que es la consecuencia de su pecado, y entonces al estar muertos, pues entonces estamos corrompidos y eso entonces nos lleva a nosotros a pecar. Vemos, ¿verdad?, la evidencia empírica que Dios destruyó la tierra, Génesis 6, 5 al 7, ¿verdad?, que estaba hablando de que la maldad del hombre era mucho sobre la tierra y Dios básicamente destruyó toda la tierra. Cuando uno mira a los personajes de la Biblia, básicamente todos fallaron, son bien pocos donde uno no encuentra un fallo que era ¿cómo se llama? En términos literarios, es el fallo, ese fallo que tienen en las tragedias, ¿verdad? Alguien tiene un fallo, ¿cómo se llama ese término? Es un fallo que básicamente lo domina y causa que sea su caída. Talón de Aquiles. Talón de Aquiles, no tiene un algo literario, ¿verdad? Todas esas tragedias, por ejemplo, cuando el señor que mató a su padre y se casó con su madre porque había profetizado. ¿Ah? Edipo Rey, exacto. Pues, ¿verdad?, vemos eso, ¿verdad?, que todos tenían un fallo que le causó la caída. Lo vemos en Moisés, lo vemos en David, lo vemos en Abraham, ¿verdad? Abraham tenía ese problema, ¿verdad?, con lo del hijo y de su esposa, que les causó grandes problemas, ¿verdad?, y nos trajo los árabes. Pedro, Juan, los discípulos, el mismo Noé, todos pecaron, todos fallaron. La Biblia nunca presenta un héroe perfecto,
Y también, entonces, ¿verdad? Eso, la Biblia es diferente en no presentar un héroe perfecto, porque es verídico en lo que presenta, ¿verdad? Presenta al hombre como es, ¿verdad? Porque el único héroe es Dios y en el Nuevo Testamento pues Jesucristo es perfecto. En las biografías, especialmente de la antigüedad y casi muchas de las modernas, tratan de elevar a su sujeto, pero como están escritos por gente imperfecta, que están escribiendo de otra gente imperfecta, aún en las mejores biografías uno ve, ¿verdad?, los fallos y los fracasos de las personas, aun cuando tratan de esconderlo, ¿verdad? Es una de las cosas que uno ve, por ejemplo, en el Corán y en los escritos los comentarios que ellos tienen, ¿cómo se llama? Ay, me están olvidando las cosas. Hay unos comentarios sobre el Corán que vienen a ser creo que son los sunas, una cosa así. Pero que eso presentan a una persona, ¿verdad? Mahoma, que es una persona horrible. Si uno, ¿verdad?, se pone a ver cómo era Mahoma, ellos pensaban, ¿verdad?, que para ese tiempo era una persona tremenda y eso, pero de verdad una persona que era una persona horrible, ¿ves? Y esa es la diferencia, que cuando uno mira lo que la Biblia habla acerca de Jesucristo, ¿verdad?, no es posible que el hombre cree una historia tan perfecta, ¿verdad?, porque fueron hombres pecadores que escribieron eso. La única razón que pudieron escribir eso, porque primero estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo y estaban hablando de alguien que realmente era perfecto, ¿ves? Pero todas las otras personas que están en la Biblia, ¿verdad?, tienen sus fallos. Todo el mundo era pecador. En la Biblia, ¿verdad?, está Salmo 14, 1 al 3, que se cita en Romanos, que dicen en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jesús, Jehová miró desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron o no se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se vuelve a citar. Proverbios 26, Proverbios 29, Proverbios 31, 10. ¿Verdad? Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Verdad? Aquí está hablando de los varones. Y entonces Proverbios 31 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente de las piedras preciosas. Dice: no hay hombre de verdad, no hay mujer virtuosa. Eso no existe. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se elabora más enfáticamente, ¿verdad? Está Romanos 3:9, que dice: somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues hemos acusado judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Dice: por las obras de la ley no hay ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley el conocimiento del pecado. Y en el 23 dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso sin hablar de los otros pasajes como Romanos 6, ¿verdad? Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Juan 3 dice: de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y sean transformados. Así que la Biblia está bien clara que todo el mundo es pecador y todo el mundo peca todo el tiempo. Uno puede estar un periodo de tiempo sin estar pecando. Así que esa parte no es tan difícil a la gente entender, pero lo que es más menos obvio es lo que llamamos ahora la intensidad del pecado, que es la segunda parte. ¿Cuán pecaminosos somos? Y la pregunta es: ¿hay grado de maldad? ¿Somos algunos más malos que otros? ¿Reside el pecado en solamente parte de nuestro ser o nos contamina
completamente. ¿Verdad? Hay mucha gente que dice, sí, yo pequé, pero yo nunca maté a nadie, nunca, ¿verdad? Hice los pecados, en la misma iglesia católica, pecados veniales y los pecados mortales. Y con colores blancos. Mentiras blancas, mentiras negras, magia blanca, magia negra. Y, ¿verdad? Y aunque sí hay castigos que, ¿verdad? Hay unos que son castigados por muerte y otros no, pero como quiera, pecados son pecados. Así que vamos al Antiguo Testamento. Una forma en la cual el Antiguo Testamento enseña que el pecado contamina toda parte de nuestra existencia, y esto es bien interesante, es en el hecho que tiene leyes bien específicas que regulan todos los aspectos de la vida. ¿Qué cosas regulaba el Antiguo Testamento? ¿Sabes qué cosa? Deben ejemplo de las cosas que regula el Antiguo Testamento. Entonces mira la ley del Antiguo Testamento. Regula la comida, regula la vestimenta, la manera en que se siembra, las relaciones familiares, el comercio, relaciones familiares, comercio, cómo debemos tratar a los animales, cómo debemos celebrar. Y la cosa es que uno dice, pero eso no es simplemente la ley ceremonial y eso era simbólico, pero la cosa es que romper uno de esos mandamientos era un pecado que requería un sacrificio para cubrirlo, y quizás yo siempre como que sospecho que ahí hay mucho más en esos mandamientos, porque si nosotros pensamos eso, que nosotros todos somos pecadores y que Dios puso todas esas leyes para demostrar la extensión de nuestro pecado, porque nosotros ignoramos completamente ahora hoy en día, ¿verdad?, todas esas leyes. Eso quiere decir que nosotros podemos pecar con nuestra vestimenta, con nuestra comida, con el trato de los animales, la manera que celebramos, la manera que nos comportamos en la sociedad, todas esas cosas. Quizás deberíamos prestarle un poco más de atención a lo que dice el Antiguo Testamento, quizás no los detalles de las leyes, pero extrapolando esas cosas a nuestra situación hoy en día. También el Antiguo Testamento, ¿verdad?, habla de dónde sale las acciones, no solamente las acciones, ¿verdad?, porque si alguien mata a alguien pero lo hace por error, por un accidente, pues no es lo mismo que alguien que tenía la intención de matar, ¿verdad? Por eso estaban en las ciudades de refugio. Los profetas revelan que la fuente del pecado es el corazón y que solamente una transformación del corazón puede eliminar el pecado del ser humano. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El 31:33 de Jeremías dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la esencia del nuevo pacto, que Dios va a escribir esas leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y ese es el resultado de esa resucitación espiritual que ocurre dentro de nosotros y esa transformación que empieza a ocurrir. En Ezequiel 11:19-20 dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Hay muchos versículos que presentan el pecado como habla del planeamiento que va detrás del pecado, que habla de un proceso mental corrupto. Yo los pongo aquí, los pueden buscar después, Eclesiastés 7:26-29, Génesis 6:5 y unos cuantos más que pueden buscar en las notas cuando yo las pongo. El Salmo 51 es una confesión que resulta del pecado de David contra Betsabé y su esposo. Es un análisis clásico de la relación entre el pecado
y el pecador. Ahí donde él dice que él fue formado en pecado, habla de la necesidad de tener verdad en lo íntimo, pide un corazón limpio y un espíritu renovado en rectitud. Cuando vamos al Nuevo Testamento, si uno va al sermón del monte, ¿verdad? Ahí el énfasis del Nuevo Testamento, porque Jesucristo dice que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. En inglés la palabra es fulfill, que también es parte tiene ambos significados en el griego. Cumplir, pero también de llenar. Fulfill es llenar. Y quiere decir que Jesucristo no es tanto que abolió la ley, sino que la interpretó en un plano más alto. De verdad, uno dice, pero estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Nosotros es más fácil estar bajo la gracia que bajo la ley, pero eso no es cierto. La ley del Nuevo Testamento es mucho más, es un requisito mucho más alto que el del Antiguo Testamento, y por eso es que Jesús le decía que a menos que fueran mejor que los fariseos y los escribas, no iban a entrar al reino de los cielos, porque lo que él hizo es que el Nuevo Testamento enfatiza que no es solamente las acciones, sino el pensamiento, así que internaliza la ley, ¿verdad? Los requisitos, y también que en vez de ser solamente negativo, ahora es positivo, en el sentido de que ahora enfatiza no el pecado de comisión, sino el pecado de omisión. Así que antes de descansar en el sábado, hoy uno tiene que ir a la iglesia en el día que equivale al sábado. Antes uno no debería cometer adulterio, pero ahora el varón tiene que amar a su esposa y la mujer tiene que someterse al marido. ¿Verdad? Antes uno tenía que no robar, ¿verdad? Pero ahora uno tiene que trabajar, ¿verdad? El que no trabaja, que tampoco coma. Así que enfatiza mucho la ley, lo que llama la ley del amor, que es la ley de el pecado de omisión, en la que tenemos que estar haciendo todo el bien posible todo el tiempo, porque eso es lo que Dios requiere de nosotros. Bueno, hay muchas otras cosas que podemos seguir cubriendo. La próxima lo que vamos a ver cuando volvamos en el semestre que viene, vamos a hablar de qué quiere decir depravación total. Vamos a quedar un poquito de pensamiento. ¿Qué quiere decir pecado original? ¿Verdad? Que eso también. Y entonces ahí vamos a hablar de lo que decía los calvinismos, el pelagio, semipelagianismo, porque de dónde viene el pecado original, pues también tiene que ver con cómo nosotros resolvemos ese problema. Y entonces también vamos a hablar por ahí seguimos. Yo creo que con eso terminaríamos hablar del pecado. Entonces entraríamos a la solución del pecado, que es primero Jesucristo, y después la salvación que proveyó, y por ahí seguimos de todo. ¿Algunas preguntas o dudas o comentarios? Así que básicamente vamos a cubrir hasta ese punto, hasta la extensión y la intensidad del pecado. Eso ¿verdad? se resume en la idea de la depravación total, pero discutir eso tomaría un ratito.
Y déjame apagar esto.